El SIGMIPA presenta Minería, Petróleo y Ambiente, un espacio donde analizaremos la realidad energética que vive nuestro sector en el Ecuador, con los análisis técnicos de nuestros profesionales del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, SIGMIPA. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos televidentes y oyentes de Conecta TV Radio. Un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes en este espacio del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, el SIGMIPA. Aquí iniciamos un programa donde analizamos temas técnicos, temas que conciernen a la colectividad y al país. En esta ocasión hemos invitado a la ingeniera Carolina Bernal. Ella es ingeniera geóloga, es catedrática, docente e investigadora de la Escuela Politécnica Nacional. Con ella el día de hoy vamos a analizar un tema muy importante: desafíos para la gestión sostenible de los ríos tropicales andinos en el Ecuador. Este es un tema que es coyuntural, casi coyuntural. Yo diría por el cambio climático, por la contaminación que existe en el país, en el planeta entero, con respecto a lo que está sucediendo con el clima, y también con respecto a lo que hemos hecho los ecuatorianos con nuestros ríos en el país. Parece que tenemos una constitución donde defiende a grosso modo, de muchas maneras, a la naturaleza, pero todo eso está solo en el papel, ingeniera Carolina Bernal. El papel parece que aguanta todo. ¿Cuál es la situación que viven los ríos en nuestro país para analizar, para principiar este diálogo? Bienvenida. Buenas tardes, ingeniera. ¿Cómo está? Buenas tardes. Mire, le voy a contar un poco. Yo soy ingeniera geóloga de la Escuela Politécnica Nacional, pero hice una maestría en geología ambiental en la UNAM de México. Ya, Entonces, en México hay un montón de desafíos ambientales por la misma demografía, ¿no? Es altamente poblado este país. Entonces fue una experiencia muy interesante y cuando yo regresé al Ecuador, empecé a trabajar estos temas ambientales y ahí me empecé a colaborar con un hidrólogo, con un doctor en hidrología y fue una experiencia muy interesante porque cuando nosotros hablamos de un medio ambiente sano, nuestro recurso hídrico debe estar sano en primer lugar. Entonces, en ese contexto, yo decido irme a estudiar el doctorado en Francia, pero empiezo mi doctorado en un tema bastante nuevo que es la hidrosedimentología, ¿sí? La hidrosedimentología que trata sobre el transporte de los sedimentos en los ríos y su geomorfología y cómo afecta a la morfología, digamos, a las formas de la tierra. Entonces ahí empiezo a estudiar en el proyecto GIVAN de Francia, es liderado por Francia, que monitorea la cuenca amazónica. Entonces ahí estaban científicos de todos estos países, de Brasil, de Perú, de Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, y por supuesto Francia, conversando sobre la hidrología en la Amazonía, ¿sí? Y empezamos a trabajar con el Napo y el Pastaza como ecuatorianos, ¿no? ujú, Entonces fue una cosa muy interesante entender cómo era la dinámica de estos ríos y su papel que tenían en el ecosistema amazónico. Entonces yo regreso al Ecuador y empiezo a desempeñar funciones públicas. Fui subsecretaria de Minas y subsecretaria técnica del agua y después asesora en el municipio de Quito. Entonces eso me llevó, en cambio, a algo muy interesante que es a relacionarme con la realidad ecuatoriana, ¿sí? Entonces fue realmente muy bueno para mí como profesional porque toda la teoría, toda la investigación que traía
empecé a reflexionarla, porque no se puede aplicar de una, ¿no? Porque hay que conocer la problemática en los ríos ecuatorianos. Ahora, aprovechando de su experiencia, ingeniera, hablemos del tema de Quito, por ejemplo, el tema de Quito, el tema del Machángara. ¿Cómo estamos en el tema este? La situación que vive nuestra ciudad capital definitivamente es preocupante por el tema de la densidad poblacional que ha crecido en los últimos años mucho. Entonces, nosotros hemos proyectado algo sobre eso, hemos estudiado qué es lo que debemos hacer para no contaminar mucho los ríos, porque en una lectura que hice yo días atrás, me decían que el Machángara y el Guaya son los ríos más contaminados, relacionando también a la densidad poblacional. Tenga la bondad, ingeniera. Sí, así es, estudiamos la cuenca de Quito, ¿sí? Ya. Ujú, Entonces, aquí hay dos ríos importantísimos. El Machángara, ¿sí? ujú. Que sería la parte centro-sur de Quito, y tenemos el Monjas, que es la parte Monjas, norte, así es. noroccidente. Entonces, tanto como el tema químico, no lo hemos visto, sino más bien es el tema de los riesgos, de las amenazas a la población, como por ejemplo, mire esto que pasó en La Gasca, ¿sí? Ya, ajá. Estas cosas, los deslizamientos, las inundaciones que se tienen en Quito, sí, las hemos estudiado para estos dos ríos, porque la dinámica es diferente, la dinámica Ya. geológica, el Ujú, contexto, porque uno tiene que entender el medio físico, la interacción del hombre, ¿sí? ya, Cómo interacciona el hombre con el medio físico para ver las respuestas que se pueden dar. claro. Ajá. Entonces estudiamos estas dos cuencas grandes, ¿no? Entonces le diré que el Monjas es químicamente más contaminado que el Machanga, El Machángara. sí. Entonces, pero ¿qué pasa? Que Quito se consolida desde la colonia en el centro norte, ¿no? Desde Ujú, el centro norte hacia el sur. Entonces, nosotros hemos mapeado los deslizamientos, ¿sí? Los flujos que se han tenido, las inundaciones, todo lo que se ha reportado. Y claro, la mayor densidad está hacia el Machángara, porque es donde se consolidó la población. Pero en los últimos años, digamos que a partir del 2000, ha sido la cuenca del río Monjas la que ha soportado el mayor embate de este crecimiento ujú. poblacional, ¿no? Pero hay Esto también se diferencias. refiere a al tema de la tala de árboles, la deforestación, ingeniera. Eh, bueno, en la cuenca del Monjas es bastante, bastante simpático, ¿no? Porque ese es un ecosistema de bosque seco, ¿sí? Ya. Que fue alterado ya desde tiempos, desde el siglo anterior, sí, porque se Ujú, taló para, la, para, el, para las cocinas de Quito. Y ya, después, nosotros, como ya eso está totalmente erosionado, usted ha visitado esa zona, entonces nos hemos dedicado a sacar materiales de construcción. ya. En esa zona hemos también construido casas y usted ve que hay un crecimiento poblacional inmenso en el río Ujú, Monjas, en el valle del río Monjas. Nueva, todo el tiempo se están construyendo nuevas urbanizaciones, pero también tenemos un grave problema porque las casas se están cayendo. claro. Sí, usted ha oído de la quebrada Carretas, ¿sí? Así es. De la quebrada del colegio, de la misma zona de La Pampa, de la urbanización La Antonia que tenemos aquí, son todas estas que están ubicadas cerca al río y se están cayendo las casas. ¿Por qué se están cayendo las casas? Es lo que nosotros nos pusimos a investigar en las Ujú, últimas tesis que desarrollamos. Y es porque, como le digo, es de esta historia de cómo creció esta zona, ¿no? Primero ujú, se talaron los árboles, luego entraron los áridos, la extracción de áridos, ahora entra la urbanización. Y lo que hacemos es impermeabilizar el suelo, ¿sí? Entonces, y alterar, además alteramos los drenajes, ¿sí? Y estos drenajes van todos hacia el río Monjas se descontrola, tiene ujú. El río Monjas demasiado caudal aguanta todo, líquido, dice usted, ingeniera. perdón, El río Monjas aguanta todo, dice, soporta todo.
ingeniera. ahorita, en este momento. Pero déjeme que le cuente, es muy interesante Tenga la porque bondad, tenga la bondad. el sustrato, sí, sobre el cual está en la urbanización, es una roca volcánica, volcanoclástica. Entonces, con un poco de agua ya se erosiona, ¿sí? Ya. Y a ese río le damos un caudal impensable, ¿sí? De tal manera que cuando hay lluvias, crece Claro, es peor. y come rápidamente todos y por eso se están cayendo las casas. Ya. Pero entonces la solución, ¿cuál es la solución? La solución es construir pensando en las necesidades de la naturaleza, pensando en que se necesita dirigir estos drenajes, facilitar la infiltración, porque ahorita ya no podemos levantar las casas y arreglar los drenajes pluviales. Ingeniera, lo que faltó es planificación, dice usted. Obviamente, faltó planificación. Es que cómo crece Quito, ¿no? Ujú. Son los barrios ilegales que van creciendo y luego van demandando que se les legalice, ¿no? Y tienen altísimos riesgos. Usted ve, la cuenca del río Monjas comienza en Atucucho, ¿sí? Ya. Entonces ahí tenemos quebradas que han sido rellenadas con un problema altísimo para la población que está asentada ahí mismo. Y también hay que considerar que esa problemática que se genera ahí repercute en la gente que vive en La Pampa, Claro. porque se impermeabilizaron los suelos en toda la zona. Ujú. Pero esto Y, le digo, es un tema de que hemos estado estudiando con algunos profesores, con algunos estudiantes, discutiendo, ¿no? Cada uno desde su especialización. ingeniera, pero ¿qué hay que hacer? Que hay que parar este crecimiento irregular que existe en la ciudad de Quito. Ya vamos a ir a lo que sucede en el país, lo que sucede en el río Coca, por ejemplo, ingeniera. Pero, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en torno al tema de planificación? Me parece que lo más importante, ingeniera, por favor. Sí, es bastante complicado porque ahí tenemos temas socioeconómicos, ¿no es Ujú. cierto? Porque los barrios ilegales llegan, se asientan y exigen, ¿no? Y es Ya, gente de bajo poder adquisitivo, o sea, gente pobre que se asienta en los lugares más peligrosos. ya. Entonces, es política de Estado apoyar a estos, a que existan barrios planificados, a que se crezca de manera planificada y sobre todo que las nuevas urbanizaciones que se tengan en Quito piensen en tener una relación más saludable con el medio ambiente, facilitando la infiltración. De hecho, la Corte Constitucional hace un año o año y medio sacó una resolución, sí, en la cual obligaba al municipio de Quito a emitir una ordenanza verde-azul. Ya. Justamente yo trabajé con el ¿Qué juez. significa ordenanza verde azul, ingeniera? Tenga la bondad. Para que nuestros amigos televidentes y oyentes de Conecta TV y el programa del Colegio de Ingenieros Geólogos comprendan, por favor. Ya, bueno, esta ordenanza se origina porque en la quebrada del colegio está justo ahí donde comienza o más bien dicho, donde se ubica el centro comercial El Condado, Ya, ¿sí? ya, ya. Ujú. Ya, ahí está una hacienda patrimonial, la hacienda de la marquesa de Solanda, de la Ya, esposa de Sucre, ya. ¿sí? Esto es más o menos en el ingreso a la mitad del mundo, dice usted, ¿no es cierto? Eso por Ya. la Ujú. Córdoba Galarza, sí, Ya. por el estadio de la Liga. Así es, así es. Ya. Entonces, bueno, por los 90 en esa zona, sí, usted ve que hay un parque lineal donde hay un parqueadero del municipio, Ujú. ¿sí? Ya. En, con el crecimiento de Quito, sí, en los años 90, las casas empezaron a caerse en esa parte de ahí, porque obviamente, como le digo, lo que sucede, ¿no? Empieza Ajá. a desregularse los drenajes, hay crecidas cuando llueve, hay casas y él empieza a crecer, es una erosión Claro. regresiva, ¿no? Empiezan a crecer Ajá. los ríos hacia arriba. Entonces ahí se estudió una solución muy, digamos, de hormigón armado, o sea, muy Ya, ya. diseñada pensando Ajá. en la infraestructura nada más, sin Ya. pensar en Ajá. el proceso que se daba. Entonces lo que hicieron es embaular la quebrada, ¿sí? Claro. Y tenemos no me acuerdo el nombre técnico, sí, más abajo, sí,
Hay un Claro, pero sitio el donde se problema está se trasladó a carretas, me parece, no a Carretas, a la quebrada del colegio, a la que está quebrada más del colegio. abajito, Ya, ya, ¿sí? ya, ya. Ajá. Entonces, hay esta infraestructura que es la que recoge el agua, ¿sí? Ujú. Embaulada, y la suelta cada vez que llueve, eso crece que parece un río Amazonas, ¿no? Entonces Así crece es. Ujú. altísimo y se está llevando todas las casas. Y está peligrando la casa de la marquesa de Solanta. Entonces, como es un bien patrimonial, los propietarios demandaron al municipio. Yo asistí como perito, entonces, o sea, como científico investigador, a mí me encantó el tema porque era muy interesante entender la relación ciudad-ríos. Claro. Entonces empecé a apoyar al sistema judicial porque ellos no son técnicos, no conocen de estos temas, para explicarles lo que estaba sucediendo y que puedan emitir una ordenanza. Ordenanza. Entonces, esto llegó hasta la Corte Constitucional, entonces ahí apoyé al juez y empezamos a trabajar. Yo le decía, claro, es el tema de los ríos, sí, que los ríos están descontrolados, pero se descontrolan porque, porque no estamos creciendo de una manera Ujú. eh, Porque no hemos incorrecta, planificado, no como hemos dijimos. planificado. Ajá. Entonces, esto le obliga al municipio a que busque soluciones tanto de infraestructura, pero también soluciones verdes. Estas soluciones verdes, las que le digo yo, que uno tiene que construir con la naturaleza, no contra Así la es. naturaleza. Entonces, la idea es construir una urbanización, pero facilitando la infiltración del agua lluvia, porque se debe Ya. separar las aguas lluvias de las aguas negras de las casas. Ujú. ¿Sí? A fin de que las aguas lluvias lleguen directamente hacia los ríos, pero o sea, que lleguen hacia los ríos después de una infiltración, Ujú. y las aguas negras, en cambio, deben tener un tratamiento especial para evitar la contaminación de la que usted hablaba al principio. Ahora, ingeniera, pasemos al otro lado, a la parte de la Amazonía. Hablamos del río Coca. Lo que está sucediendo en el río Coca. ¿Quién detiene a eso? Ya se desapareció una cascada, la de San Rafael, me parece que era. Ya tenemos problemas en los puentes, ya no tenemos los puentes, hemos creado muchos conflictos en el tema del OCP, hemos creado conflictos en el tema de el otro, la otra tubería que tiene el SOTE, me parece que es. Entonces, ingeniera, ¿cuáles son cuál es la situación y qué es lo que deberíamos hacer en ese sector, por ejemplo, ingeniera? Tenga la bondad. Gracias. Entonces, como le decía, yo comienzo mi estudio en los ríos con el proyecto este en la Amazonía y estudiando el río Ya, Napo. Y el Napo, río ya. Coca es la cuenca alta del Napo. Ujú. Entonces, para mí era muy interesante porque empecé entendiendo el funcionamiento natural del río Coca, porque eh, a ese momento en el que yo comienzo no había ninguna infraestructura, digamos, estaba en Claro. estado natural, No salvaje. había la hidroeléctrica, dice usted. Perdón, sí, sin ninguna hidroeléctrica. Ajá. Ujú. Entonces, cuando se comienza esta construcción, para mí era muy interesante empezar a estudiar cómo iba a ser la interacción de la obra con Ujú. el medio y del medio con la obra. Claro. Sí, porque es una relación así de dos vías. Entonces, claro, yo me he demorado bastante tiempo para entender este proceso. Ahorita estamos ya llegando a tener una comprensión bastante buena de lo que sucede ahí. Y sí, por decirlo así, hay un cortocircuito que se produce entre el río y la obra, Ya. porque el río, siempre, como usted ve ahí, está al ladito del reventador, ¿no es cierto? Al lado Así es. del Coca. Ujú. Entonces, el reventador ha sido un volcán muy activo a lo largo Ujú. de su historia geológica y ha represado en algunas ocasiones el río Y ha Coca. influido en todo lo que está pasando, dice usted, ingeniera. Sí, déjeme Ujú. que le cuente. Por Entonces, favor. le represa el río Coca y nosotros hemos encontrado vestigios de sedimentos muy finos que nos indican que se represó, y el río lo que hizo fue empezar a erosionar y logró, después de un tiempo, siempre romper las barreras, ¿sí? Y además, este volcán, ¿sí?
ha tenido episodios en los cuales ha hecho un colapso de flanco, como quien dice, se reventó, ¿sí? Ujú. Y ese material de este colapso de flanco se dirigió hacia el río Coca. Sí, estas son, se conoce como avalanchas. Entonces, si usted va a esa zona, va a ver que es un material así mismo que se va rápidamente, que se erosiona rápidamente. Ya. Entonces, tapó en varias ocasiones. Y todo este valle que teníamos, que era bien lindo, ¿no es cierto?, del río Coca, estaba construido con estas avalanchas, Ya. Con este material. con este material. Ujú. Entonces, eso le hacía que este proceso sea muy, muy fácil, ¿no? O sea, muy fácil para un río tan caudaloso, porque acuérdense que es una de las zonas más lluviosas de la Amazonía, es la segunda zona más lluviosa de la cuenca, gran cuenca amazónica. Así es. Entonces, había mucha agua, mucho poder erosivo del río, porque además tiene una pendiente fuerte, muy fuerte, lo que le hace un río de mucho cuidado, ¿sí? Y que además, como viene desde los Andes, acuérdese que viene desde la Antisana y del Cayambe, entonces cuando nosotros bajamos, yo estoy yendo a esa zona desde años, ¿no es cierto? Entonces yo voy viendo los ríos y llevan unas piedras métricas, así gigantes, Inmensos. inmensas. Entonces todas estas piedras, o sea, estas rocas, estos sedimentos de diferentes tamaños, es lo que estudiamos en la hidrosedimentología, tienen una función para estabilizar el cauce de los ríos, la morfología de los ríos, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando se construye, como se construye, porque hay, según yo, deficiencias en el diseño, que, o sea, yo tendría que expresarle a un ingeniero civil y que él mejore el diseño, eso es lo Claro. tendría que hacer. Ujú. Eso impidió que pasen un cierto tamaño de granos, de sedimentos. Y ese tamaño de grano, que son bloques grandes, ¿sí? Se está quedando de la captación para arriba, o sea, en dirección al Chaco. Ya. Entonces ahora ya tenemos que se nos ha formado unas islas gigantes en Ujú. algunos casos, de estas gravas De este inmensas material. de este material, que está, en cambio, ocasionando graves problemas a las personas que viven en la zona del Chaco y del Salado. Ahora, ingeniera, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? No se ha hecho absolutamente nada en tema y esto va creciendo y va creciendo Sí, va y creciendo y seguirá creciendo. estamos complicados. ¿Esto tiene solución rápida? ¿No tiene solución rápida? ¿Qué es lo que hay que hacer, ingeniera? Pues yo he participado en algunos congresos internacionales sobre este tema de ríos y he conversado con científicos, entonces lo que se tiene que hacer, lo que se ha planteado, porque siempre cuando se hacen obras en un río se alteran estos temas y lo que se hace en algunos sitios es hacer unos túneles para desviar los sedimentos, porque los sedimentos son súper importantes para esta estabilidad del río, ¿no? Para que Claro, puedan moverse. Eso ya no se hizo. claro, ya no se hizo. O también lo que se hace es tener unas compuertas de fondo. Sí, usted ha Ujú. visto que tienen esos vertederos de exceso, ¿no? De Así exceso, es. se llama Ajá, esos vertederos grandotes. ajá, Pero a la base de estos vertederos es fija, no se mueve. ya, Entonces, todo el sedimento se le está acumulando. Pero si esta base hubiera sido móvil, entonces cada cierto tiempo hubiéramos podido limpiar, sí, ya, levantar esas compuertas y permitir que pase el sedimento grueso, ¿sí? ya. Porque hay unos canales de aproximación, dos canales de aproximación por los cuales, digamos, se le dirige al río para que vaya hacia el túnel, ¿sí? O sea, que ya entre para ser Claro. turbinado, pero por ahí solamente alcanzan a llegar sedimentos finos, Ujú. ¿sí? Y lo que nosotros necesitamos para darle estabilidad a la forma, a las formas del río son estos sedimentos grandes que están Claro. quedando Pero esto atrapados. ya no se hizo, ingeniera. ¿Qué hay que hacer? Hay que conversar con los ingenieros civiles, que son Los los que técnicos, diseñan ¿no? las obras, Ajá. y ver cómo hacemos, qué diseñamos para permitir que pasen estos sedimentos gruesos. Porque de lo contrario, el río va a seguir erosionando entre la cascada y la captación Ujú. y ocasionando gravísimos problemas que todavía no hemos visto la magnitud.
desde la captación, aguas de arriba por el Quijos o por el Salado. Mm, mm. Hay gente que también dice, o hay técnicos que también dicen, ingeniera, ¿a quién se le ocurrió hacer ahí? Donde incluso este es un lugar muy peligroso en el tema de sismicidad por los movimientos telúricos que han existido y existen en ese sector, y también lo que usted decía por el tema del volcán, ingeniera. Ahora, ingeniera, ¿qué es lo que le corresponde al gobierno hacer? Qué es lo que nos corresponde a los ecuatorianos hacer para ya paliar estos problemas que definitivamente nos tienen caotizados y no solamente en cuestión de hábitat con la gente que vive en los sectores, sino en el tema económico, porque por ahí transitan el dinero del país, porque por ahí pasa el petróleo, por el SOTE y por el OCP, pues ingeniera, tenga la bondad. Claro, es algo muy grave porque imagínese, perdimos la vía, la principal vía por la que entraba todo el material para los campos petroleros, donde entraban las personas, ¿no es cierto? Era la Uh -huh, más corta, perdimos esa vía, dejamos pueblos aislados, el Reventador está aislado, sí, el Chaco se está extinguiendo, entonces esas poblaciones, ¿a dónde van a ir? ¿Qué va a pasar con ellas? No se sabe porque el valle entero se va a destruir. Esa es la prospección, ¿no es cierto?, que uh -huh, nosotros tenemos. Se va a destruir, entonces esa gente tiene que emigrar. ¿A dónde va a migrar? uh -huh. El SOTE, el OCP y el poliducto que van llevando la riqueza del país ya no pueden seguir por ahí. Van, creo Claro. que por la 12ª variante del SOTE. Uh -huh, Es un montón de dinero, a cada rato te estamos declarando la fuerza mayor. No podemos continuar así. Por uh otro lado, -huh. necesitamos energía eléctrica, necesitamos la construcción de hidroeléctricas. Entonces, lo que tenemos y lo que yo sí creo que tengo que exigir como científica desde la universidad es que se diseñe de una mejor manera las hidroeléctricas y se diseñe, Uh -huh. como le digo, yo pensando en el medio, en la interacción que la obra tiene con el medio y el medio con la obra, a fin Así de es. que esto no nos vuelva a suceder porque tenemos que sacar una lección. No se puede construir porque creemos que está bien construir ahí, porque ahí obviamente había el agua, ¿no es cierto?, que iba a ser turbinada, pero no se, bueno, nunca se pensó en este tema de los sedimentos y la función que estos tienen en la estabilidad de los ríos. Ingeniera, en esto también podemos decir falta de planificación o errores técnicos. Falta de planificación, una, sí, Y y un también errores. apuro por construir, por hacer construcciones sin tener, porque no, ya se comprobó que no tenían los diseños definitivos. Entonces hay Ya. que construir, sí, pero le digo, eso, hay un dicho que dice despacio que voy a prisa. Necesito energía eléctrica, pero Ajá, tampoco puedo construir como quiera. claro. Ahora, ¿el riesgo de perder la hidroeléctrica existe o no existe, ingeniera? Existe, Ya. existe. Existe porque, mire, si nosotros vemos que a veces avanza, a veces se queda la erosión, sí, eso es normal porque va a depender de esta pendiente, ¿no? De cómo, del ángulo con el que esté. Entonces, en un principio el ángulo era muy fuerte y por eso era muy rápido el proceso. Entonces, ahora que el ángulo ya es menos fuerte, entonces va a ir más despacio, ¿sí? Ujú, Y además depende de si estamos en época de lluvias o en época de secas. Cuando es época de ya. lluvias, usted de que empieza a llover y ya dice que ha avanzado, ¿sí? Se nos complica esto con este tema con el cambio climático, con lo que estamos sufriendo ahora. Perdón, ingeniera, con esto que ya no sabemos como antes era, pues no. Antes nuestros indígenas de día decían, ahora es época ya de comenzar a sembrar, ahora es época de comenzar ahora no sabemos absolutamente nada, ingeniera, porque las cosas han variado precisamente porque no sabemos planificar y no sabemos cuidar lo que es la madre tierra, ingeniera. Sí, siempre va a tener una complicación porque el tema del cambio climático es que llueve, o sea, la cantidad de agua sigue siendo la misma, lo que pasa es que se concentra en un espacio de tiempo más corto. Entonces, los, las cosas negativas que provocan son mucho más fuertes. Uh -huh. Entonces, sí, vemos que avanza, ha avanzado y ahorita está porque también va a depender
del tipo de roca que esté por la que esté atravesando, ¿sí? Ya. A veces se detenía también porque encontraba una roca más dura, entonces como que se demoraba comiéndose la roca, pero una vez que acababa de Pero ya comerse, se le comió, claro, se desfogó. terminaba comiéndose las rocas más duras que había. Pero ahora ya ahí estamos en roca muy suave, entonces va tal vez, no, es de pronóstico reservado porque es la roca más suave, pendiente menor, o sea, más lento. Pero si estamos en época de lluvias, también el caudal, o sea, la cantidad de agua va a ser lo que mande, la Ujú. cantidad de lluvias y la roca que esté. Ingeniera, esto nos debe dar una lección, nos debe enseñar a planificar, nos debe enseñar, porque la mayor Así parte de es. temas que hoy hemos hablado en torno a lo que pasa en Quito y lo que pasa en el río Coca ha sido por falta de planificación, nada más, ingeniera. Ese es el tema. Esa es, me parece, el resultado que debemos dar a nuestros amigos y tenemos que actuar, pero planificando. ¿Cuál es el finalísimo que podemos dar a nuestros amigos oyentes para que conozcan más sobre este tema y que para que ya no cometamos nuevamente estos errores, ingeniera, por favor? Bueno, eso ya es porque trabajé en la Ixenagua, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí, lo más importante es que nosotros debemos planificar el desarrollo de un país en función de la cuenca hidrográfica, ¿sí? Por Yeah. donde la cuenca entera en la que está el río, ¿no? Que es su drenaje principal. Porque en esas cuencas, como por ejemplo la del río Coca, sí, teníamos población, teníamos hidroeléctricas o teníamos el transporte de hidrocarburos, ¿no es cierto? Principalmente teníamos también el tema recreativo y todos esos usos ya estaban, ¿no? Ahí, la gente que vivía. Y llega la hidroeléctrica. Entonces, todos los usos deben tener, todos los usos que se le dé al agua deben ser respetados. Entonces, lo que yo construya, lo que yo haga, debe ser planificado para que no haga estas interacciones negativas con las obras. Y el país pueda desarrollarse, ¿no? Porque ahorita estamos eh, en una situación en la que tenemos que pagar un montón de dinero por reparar todo lo que se está dañando. Ahí no Así sabemos es. si esta inversión tan costosa fue la mejor. Ingeniera, quiero agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Ha sido la ingeniera Carolina Bernal, es ingeniera geóloga, investigadora. Ella es catedrática universitaria de la Escuela Politécnica Nacional. Ingeniera, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Un buen día. Buenos días. El SIGMIPA presentó Minería, Petróleo y Ambiente, un espacio donde analizamos la realidad energética que vive nuestro sector en el Ecuador, con los análisis técnicos de nuestros profesionales del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, SIGMIPA. Hasta la próxima.